Literaria, los libros que suenan con Encarnación Sánchez. Ha llegado la sección tan esperada en Onda Cero dedicada a la literatura gracias al patrocinio de Encarnación Sánchez Arenas. Y hoy tenemos con nosotros en nuestro estudio a José Antonio Martínez Liébana, director de la Fundación Legado Miguel Hernández en Jaén. ¿Qué tal? José, ¿cómo estás? Muy bueno de nuevo, María. Aquí estamos, bien, en compañía vuestra, muy a gusto. Y ahora vamos a hablar del Club de Lectura Miguel Hernández. La próxima reunión la tenéis el próximo miércoles 20 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Literaria que se encuentra en la Diputación de Jaén. Sí, al lado de las Cocheras, en la calle Joaquín Tenorio. Bueno, ¿por qué habéis elegido este libro, El hombre acecha? Bueno, forma parte de su etapa final de Miguel Hernández cuando ya estaba en la cárcel. Y para los expertos, esta época en la que destaca el cancionero y romancero de Ausencias, lo dice así, ¿no? Ausencias quiere decir los que ya no están, es la obra quizás más madura, no solamente porque sea la última, ya, bueno, tenía cercano a los 30 años, y es quizás la más valorada por los expertos. Y es también un poco resumen de lo que ha sido su corta vida hasta entonces. Y El hombre acecha quiere decir, recuerda un poco aquello de Hobbes, ¿no? Del filósofo Thomas Hobbes, del hombre es un lobo para sí mismo, ¿no? Homo homini lupus. Quiere decir que está en una etapa en la cárcel, después de una guerra, después de esto, y se siente profundamente decepcionado, no solamente por perder la guerra, sino por las secuelas que deja el conflicto bélico, ¿no? Entonces son poemas además muy conocidos porque los musicalizó entre otros Serrat, y son muy conocidos y muy maduros ya para ser Miguel Hernández, para su edad. Miguel Hernández se alistó voluntario. ¿Fue pacifista o no? A ver, yo creo que el contexto hay que entenderlo, es decir, no podemos hacer abstracción de lo que hoy podían ser nuestros esquemas. Estamos hablando de una sociedad muy polarizada, donde eran constantes pues los golpes de Estado, las amenazas, los ataques violentos entre unos y otros, donde había una politización enorme. Ahora nos quejamos de que hay crispación. Bueno, pues entonces que no había solamente crispación, había tiros, ¿no? Entonces, en ese contexto donde estamos hablando del auge de los fascismos en Europa y demás, yo creo que él tiene que tomar partido. Él se siente obligado a tomar partido, y tomar partido por la República. ¿Y qué es la República? La República no es solamente, como algunos quieren hacer ver, su etapa final, que es la de cierta descomposición, sino los ideales de la República, de igualdad, de compromiso, de justicia, de equidad, de que no había mucha diferencia entre unas clases sociales y otras, había mucha pobreza y gente que vivía muy bien. Bueno, pues yo creo que él toma partido por la República por esos ideales. ¿Es pacifista? Pues está claro que si tomas partido y te vas voluntario a un ejército, pues en ese momento está defendiendo, él no tanto con las armas, pero sí, se alista voluntario y está en el frente, está en las trincheras, más siempre ha hecho una función más de propaganda, de cultura, de animar las tropas, de hacer escritos periodísticos o poesía muy comprometida, ¿no? Más que coger el fusil, pero bueno, sí toma partido, y eso es innegable, ¿no? Pero sí es verdad que en estos años finales del hombre acecha, hay, por ejemplo, una de sus poesías que ahora es muy, muy recitada por razones obvias, porque vivimos también en una época de cierta de proliferación de guerras, esa poesía que seguro que conoce María y el resto de los oyentes, que es Tristes guerras. Tristes guerras si no es el amor la empresa. Tristes, tristes, ¿no? Entonces, bueno, en esa etapa sí ha visto, porque al principio todos nos movemos, también con la juventud, con unos ideales. Unos elegirán unos ideales y otros. Pero cuando ves las consecuencias de una guerra, no sé, la película esta de Lo que el viento se llevó, ¿no? Cómo esos jóvenes salían tan entusiastas a la guerra, ¿no? Y luego ven las consecuencias, ven que mueren y que tienen que matar. Y eso, pues, la etapa final del hombre acecha, ¿no? José, ¿deja el poeta motivos para la esperanza en esta obra? Siempre, incluso en su época más triste, siempre sus poemas, el niño yuntero, describe el niño yuntero, todas sus peripecias, su sufrimiento,
pero al final del poema siempre dice, ¿quién romperá las cadenas de este niño? Pues lo hará su igual, lo hará el jornalero, lo hará la gente que le puede ayudar. Siempre, siempre hay un motivo para la esperanza al final de sus poemas. Es decir, él pinta un cuadro muy negro en muchos poemas, pero en La nana de la cebolla, pero siempre hay un motivo de la esperanza, porque él siempre aspiraba a que esta sociedad fuera mejor. Ya era un optimista en un contexto muy pesimista, ¿no? José, bueno, pues si te parece vamos a escuchar alguno de sus poemas. A continuación, Miguel de la Torre Padilla, del grupo literario Oliver Sando, nos va a leer 2 poemas suyos inspirados en los poemas Canción Primera y Herido de Miguel Hernández. Bueno, Miguel, bienvenido a Onda Cero. Muchas gracias y espero que mi poesía llegue al corazón de los que son hernandistas, gente que le gusta la poesía de Miguel Hernández, y yo de su poema he sacado otro que dice así: la tierra huyó del hombre airado, tembló el olivo en su raíz, pues vio su rostro desatado, cubierto de guerra y cicatriz. Aquel que un día amó las flores, que supo llorar y sentir, volvió a vestir viejos horrores y al tigre dejó vivir. Sus manos ante la ternura arden ahora de feroz poder, ya no acarician la hermosura, solo amenazan con romper. Hoy muere el amor en la noche, la paz se pierde sin clamor, y el hombre al hombre pone acecho, sembrando muerte y no amor. Qué bonito. Ese es el primer poema. Inspirado en la obra de Miguel Hernández. Y el segundo poema, Herida. Es de herida. Dice: hay heridas que no sangran, pero muerden la conciencia, y en la sombra se desgarran como guerra en la paciencia. Hay heridas que no gritan, que se clavan sin piedad, y en el pecho se marchitan como una oscura verdad. Y hay heridas que levantan al que cae entre el dolor, pero en sus cenizas cantan el acecho del amor. Miguel de la Torre Padilla, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Sí. José, ¿qué te ha parecido? Me ha encantado porque además va con el espíritu ese que decíamos de si era pacifista. En esta parte de su vida sí era un pacifista, y Miguel lo ha captado muy bien en sus poemas. Era una persona pacifista en esta época, pero siempre ha sido valorado por su compromiso, ¿no? Y su compromiso, por ejemplo, Miguel Hernández hoy en día estaría defendiendo la Universidad de Jaén, por ejemplo, estaría en primera línea. Y estaría también defendiendo el documental que el otro día presentamos sobre el bombardeo de Jaén. Porque ese episodio, que fue el más grave de la guerra civil en esta ciudad, se ha silenciado durante mucho tiempo. Y aquellas voces que hablan, que dicen el espíritu de la reconciliación, no puede haber espíritu de la transición, del olvido, como dicen, de la reconciliación, cuando hay unos muertos que están en criptas y en panteones, mientras otros todavía están en fosas comunes y en cunetas. Es decir, no se trata de reabrir heridas, se trata de cerrarlas bien. Y eso es lo que ha pretendido, y lo que pretende el bombardeo es que se haga memoria también por ese episodio tan duro. Hubo muchos episodios duros en la guerra civil, pero unos sí se dijeron, sí hubo constancia. Hay lápidas, por ejemplo, en la Catedral de Jaén, que todavía está, y en cambio hubo otros episodios que se silenciaron. Y yo creo que es hora de decirlo, sin revanchismo ni nada. Simplemente, como diría Miguel, con compromiso, con igualdad, con justicia, y con paz, con tranquilidad, normalizando las cosas. José, me gusta mucho que hayas aterrizado los valores plasmados en la obra de Miguel Hernández al momento actual y a los problemas actuales, y que ponga sobre la mesa todos esos hechos. Pues si os parece, Encarnación Sánchez, como no, nos acompaña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y José? Sí, vamos a leer la agenda literaria para la primera quincena del mes de mayo que ha preparado Encarnación. El 7 de mayo, en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su sede en Linares, una escritora muy valorada que es Luz Gabás,
Premio Planeta del año 2022, quien presentará su última novela titulada Corazón de Oro, una historia de gran aliento narrativo sobre el amor, la identidad y la pertenencia. El 10 de mayo, sede de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Jaén, con David Uclés, Premio Complutense de Literatura 2019, Premio Cervantes 2023. Presentará su última novela, La ciudad de las luces muertas. En 2024 fue elegida mejor novela española del año por el jurado de Babelia. Está siendo traducida a más de 15 idiomas y será adaptada al cine. Y el día 8 de mayo abre sus puertas la Feria del Libro de Jaén, que felizmente encontró su sitio después de deambular por la ciudad. Y yo creo que es un sitio definitivo y muy bueno, que es la calle peatonal, la calle Roldán y Marín, en pleno centro de la capital. El 8 empieza, hasta el 17 de mayo ya están puestas las casetas y bueno, su contenido es no solamente la venta de libros, también hay montones de actividades culturales, talleres, pasacalles, en fin, para todos los públicos. Diremos ahora algunas actividades de la Feria del Libro, porque no está el programa publicado todavía, pero tenemos conocimiento de algunos de ellos. Por ejemplo, el 15 de mayo se lleva a cabo la presentación de la novela Confabulados con Dios del escritor Víctor Hugo Pérez de Gallo en horario de tarde. El 9 de mayo, aunque como dice Encarnación todavía no está el programa, si podemos adelantar que habrá un pasacalles el 9 de mayo que promueve la Fundación Miguel Hernández con dos actores que van a hacer de Miguel Hernández y de Josefina Manresa, que van a estar allí en la feria. Y el 16 de mayo, presentación allí también de los libros titulados Relatos de una conexión en vida y de los libros de poesía Poética del malestar y poemas dedicados, de la autora, no sé si la conocen, Encarnación Sánchez Arenas, en horario de tarde. Encarnación, que está aquí, a mi derecha. Sí, ya concluyendo, he tenido conocimiento esta mañana de que el día 9 de mayo a las 12 de la mañana presento en la Feria del Libro también mi obra de teatro infantil, El ecohuerto de los primos Juanito y Carmela, como digo, 9 de mayo a las 12 de la mañana. Bueno, si quieren conocer a Encarnación Sánchez Arenas, a la que conocemos a través de la onda, y nuestros oyentes están acostumbrados a escucharte y sobre todo a escuchar tus cuñas en los que se habla de tus libros, pues pueden ir a verte y conocerte en persona, ¿no, Encarnación? Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer, y es que este mes y el mes próximo estamos a tope de actividades culturales y literarias, y a los amantes de la lectura, de la literatura, bueno, pues vamos a disfrutar muchísimo. José Antonio Martínez Liébana, Miguel de la Torre Padilla y Encarnación Sánchez Arenas, muchísimas gracias por acompañarnos en este rato de radio. Gracias. Gracias. Gracias, Onda Cero. En Onda Cero Jaén abrimos una ventana al mundo de las letras, poesía, narrativa, historia y literatura infantil. Déjate llevar por la magia de las palabras en Onda Literaria con la escritora Encarnación Sánchez Arenas. Descubre opiniones, curiosidades y joyas literarias que te atraparán desde el primer minuto. Cada lunes vive una nueva aventura literaria. Solo en Onda Cero Jaén.